En un pequeño pueblo donde los árboles susurran secretos al viento, vivía Elena, una mujer que había caminado por muchas estaciones de la vida. Sus cabellos, teñidos por las nieves del tiempo, contaban historias de alegrías y pérdidas, de esperanzas y desafíos. Sin embargo, a pesar de su experiencia, Elena sentía en su interior un desasosiego profundo, una corriente turbulenta que no cesaba de agitar su mente y su corazón. Ella se veía a sí misma como un río en temporada de lluvias. Imagina un río que suele fluir tranquilo, con aguas serenas y claras, reflejando el cielo azul sin miedo ni lucha. Pero cuando llegan las lluvias intensas, aquel río se vuelve impetuoso, salvaje, incapaz de contener el caudal que crece sin cesar. Las aguas se vuelven oscuras y rápidas, chocando contra las rocas, desbordándose por las orillas, y el río pierde la calma que un día tuvo. Así estaba Elena, agitada por pensamientos que no la dejaban descansar. Aunque su cuerpo ya no trabajaba como en los días de juventud, su mente corría sin pausa. Preocupaciones por su salud, el bienestar de sus seres queridos, el peso del paso del tiempo que parece robar cada día un poco más de su energía. Era como si un torrente invisible arrastrara sus emociones, impidiéndole encontrar ese remanso de paz que tanto anhelaba. En las noches, mientras el mundo dormía, Elena se preguntaba en silencio: ¿por qué mi alma no encuentra reposo? ¿Por qué esta corriente no me deja ver la quietud en la que sé que debo estar? En su corazón sabía que la paz no está en escapar del río, sino en aprender a ser el río mismo, con sus flujos y remansos, sus momentos de fuerza y calma. Pero aún no sabía cómo soltar esa tormenta interna. La respuesta, como suele ocurrir en el camino del Tao, estaba en observar, aceptar y fluir. En el río, en el viento, en el silencio de la naturaleza, quizás encontraría la enseñanza para calmar su espíritu inquieto. Un día, mientras Elena caminaba despacio por un sendero rodeado de árboles que danzaban con el viento, su corazón aún pesado por las preocupaciones, encontró un lugar donde el tiempo parecía detenerse. Allí estaba sentado un hombre mayor, de rostro sereno y mirada profunda, como si llevara en sus ojos el reflejo del universo. El hombre no se apresuraba ni se inquietaba. Observaba las hojas que caían, lentas y suaves, dejando que la naturaleza siguiera su curso sin intervención. Elena, atraída por aquella calma, se sentó cerca de él, sin saber aún que ese encuentro sería el comienzo de un cambio profundo. El hombre, que se presentó como Maestro Liu, no ofreció palabras complicadas ni recetas mágicas. Simplemente dijo: el estrés, querida Elena, es como el río que olvida cómo fluir. Se vuelve tormenta cuando lucha contra la corriente, cuando quiere controlar lo que no puede. La verdadera paz nace en aprender a seguir el curso natural de la vida, sin resistir, sin forzar. Elena sintió que esas palabras calaban en su alma. Era como si el maestro Liu le mostrara un espejo donde veía reflejada su propia lucha, pero también la posibilidad de un camino distinto. Un camino donde la calma no es ausencia de problemas, sino la habilidad de ser uno con ellos sin perder el equilibrio. El maestro le enseñó que en el Tao no hay prisa ni conflicto, que la sabiduría reside en observar sin juzgar, en aceptar sin renunciar, en moverse con la vida como el bambú que se dobla sin romperse. Elena escuchaba, aprendía a respirar con suavidad y por primera vez en mucho tiempo sentía que la tormenta en su mente comenzaba a ceder. En ese instante, el encuentro con el maestro no fue solo una conversación, sino una invitación a descubrir el arte de vivir sin resistencia, el secreto de la serenidad que fluye más allá del ruido del mundo. We emerge into a vast chamber hewn from living crystal, its walls refracting starlight
into a kaleidoscope of possibilities. Here, the pulse converges with the planet's core, and the destiny of two species hangs in the balance. The other watchers spread in a cautious semicircle behind me, each clutching their architectonic shard like a lifeline. At the chamber's center, an obsidian dais floats above a churning pool of molten resonance. Tendrils of light, each a strand of the vein of eternity, snake upward, seeking to bind with our shards. I feel the core's siren call. It promises transcendence, the unification of consciousness, the power to reshape matter and memory. Yet I also sense its warning, an echo of the last time the architects unleashed this crucible, when worlds were fractured by ambition and pride. With deliberate calm, I lift my shard, its glyphs glowing in response. The others mirror my action, forming a circuit around the dais. A tremor ripples through the chamber as our combined energies awaken the crucible. The molten pool stirs, and the tendrils writhe like living serpents, reaching for our offerings. In that instant, I taste a memory not my own. The architect's final verdict. Power without empathy is annihilation. Dominion without balance invites collapse. I lock eyes with my brethren, and we share a silent vow. We will not succumb to the crucible's lure. We will temper its fire with unity. As our shards descend toward the pool, the chamber hums with tension. Light flares, axis points converge, and for a fleeting heartbeat, time fractures. Then with a thunderous resonance, our shards plunge into the molten heart. The crystals around us shatter and reform in unison, sealing our pact and channeling the pulse into a harmonized symphony. When the light fades, the crucible lies dormant once more, its power refined, its purpose redirected. We stand as its guardians, chosen not by conquest but by covenant, arbiters of a legacy that bridges worlds. And as we ascend back toward the surface, the pulse beneath the dunes now beats with a tempered rhythm, a promise of coexistence written in living crystal. El maestro Liu, con una sonrisa amable, invitó a Elena a cerrar los ojos y prestar atención a su respiración. La respiración es el puente entre el cuerpo y la mente, le dijo. Cuando aprendemos a respirar como el bambú, no solo alimentamos el cuerpo, sino que también calmamos el espíritu. Elena siguió las instrucciones del maestro: inhalar lenta y profundamente, como si el aire fuera la savia que nutre al bambú en primavera. Luego, exhalar suavemente, dejando ir toda tensión, igual que el bambú se dobla con el viento sin romperse. Sentía el ritmo pausado, constante, que parecía alinearse con el latir tranquilo de la naturaleza a su alrededor. Imagina que tu cuerpo es un bosque de bambús, continuó el maestro. Cada inhalación fortalece tus raíces, cada exhalación libera lo que ya no te sirve. No fuerces, solo acompaña la respiración con suavidad y presencia. Al principio, la mente de Elena se dispersaba, como hojas arrastradas por la corriente, pero con paciencia y práctica, logró concentrarse en esa danza sutil de aire entrando y saliendo. Poco a poco, la agitación interna comenzó a ceder. Su corazón, antes acelerado por la ansiedad, encontró un compás más tranquilo. Esta práctica sencilla pero poderosa se convirtió en su ancla diaria. Por las mañanas, al despertar, y por las tardes, cuando el estrés amenazaba con reaparecer, Elena respiraba con la flexibilidad y fortaleza del bambú. Descubrió que no necesitaba controlar cada pensamiento, sino simplemente acompañar la respiración y dejar que la calma surgiera desde adentro. Así, la respiración del bambú le enseñó a Elena que, en el arte del Tao, el poder reside en la suavidad, la paciencia y la aceptación, en aprender a doblarse con la vida sin perder la raíz ni la dignidad. Con el tiempo, mientras Elena continuaba practicando la respiración del bambú, el maestro Liu
le enseñó una nueva forma de relacionarse con sus pensamientos y emociones, el arte de observar sin juzgar. Imagina el cielo claro después de la tormenta, dijo el maestro. Los pensamientos son como nubes pasajeras que cruzan ese vasto cielo. No debes atraparlas ni empujarlas, solo observarlas mientras siguen su camino. Al principio, Elena se sorprendió. ¿Cómo no dejarse arrastrar por esos pensamientos que tantas veces la habían agitado? Pero el maestro explicó que el verdadero poder no está en luchar contra la mente, sino en aprender a ser testigo de ella, sin identificarse, sin reaccionar. Cuando un pensamiento aparece, no le digas este es bueno ni este es malo, aconsejó Liu. Solo déjalo pasar, como una hoja que flota suavemente en el agua. No te aferres, no resistas. Permite que tu mente sea como un espejo tranquilo que refleja todo sin mancharse. Elena comenzó a practicar esto cada vez que sentía ansiedad o miedo. Cerraba los ojos, respiraba con calma y veía sus pensamientos como imágenes que venían y se iban. No necesitaba resolverlos ni cambiar nada. Solo observar, sin juicios ni preocupaciones. Este sencillo cambio le otorgó una libertad inesperada. Dejó de luchar contra sus emociones, y con ello, el estrés perdió su fuerza de agarre. Descubrió que al no resistirse, la mente encontraba espacio para respirar, y en ese espacio nacía la calma. Así, la práctica de observar sin juzgar se convirtió en una ventana abierta hacia la serenidad, una forma de abrazar el flujo natural de la vida sin quedar atrapada en las tormentas internas. Una tarde, en la que las hojas caían como suspiros dorados sobre la tierra, el maestro Liu llevó a Elena a un claro del bosque. Allí, bajo la sombra de un viejo ciprés, se sentaron en silencio. No hubo palabras, solo el canto lejano de un pájaro y el susurro del viento entre las ramas. Pasaron varios minutos, o tal vez una eternidad. Elena comenzó a sentir incomodidad, luego impaciencia, y finalmente, algo diferente, una quietud que no venía de fuera, sino de adentro. Fue entonces cuando el maestro habló, casi como si el silencio mismo le hubiera dado permiso. El silencio no es vacío, Elena, es presencia. Es la voz del Tao que solo se escucha cuando callamos el ruido del mundo y el bullicio de nuestros pensamientos. Comprendió entonces que el silencio no era ausencia de sonido, sino una forma de atención profunda, una manera de estar sin hacer, de comprender sin necesidad de palabras. En ese espacio sagrado, las respuestas no eran dadas, sino reveladas, como una flor que se abre sola al sol. El maestro Liu le enseñó que cultivar el silencio interior era una medicina para el alma estresada, que al apagar el constante diálogo mental, se despertaba algo más antiguo y sabio, la intuición, la claridad, la verdadera paz. Desde ese día, Elena comenzó a reservar pequeños momentos para el silencio, no para huir del mundo, sino para reencontrarse con él desde un lugar más sereno. Aprendió a escuchar sin hablar, a sentir sin pensar, a estar sin hacer nada, y descubrió que en ese aparente nada habitaba todo lo esencial. Porque el silencio, le dijo el maestro, es el lenguaje secreto de la armonía. Y quien aprende a escucharlo, ya ha dado un gran paso hacia la libertad interior. Con cada práctica, con cada respiración profunda, Elena iba dejando atrás no solo el estrés, sino también viejas formas de vivir. Lo que antes la inquietaba, ahora parecía más liviano, más fácil de aceptar. Y fue entonces cuando el maestro Liu le habló de algo aún más profundo. El camino del Tao no te lleva lejos, te lleva de vuelta a casa. No a un lugar físico, sino a tu verdadero hogar, el centro silencioso que siempre ha estado dentro de ti. Elena se quedó pensativa. Había pasado tantos años buscando respuestas fuera,
en médicos, libros, consejos, logros, rutinas, y ahora comprendía que la calma que tanto ansiaba no estaba escondida en el mundo exterior. Estaba allí, en su respiración, en su presencia, en su capacidad de simplemente ser. Tu hogar interior, continuó el maestro, es como una lámpara que nunca se apaga, aunque la tormenta ruja afuera. Solo necesitas recordar que existe y volver a él, una y otra vez. Elena comenzó a practicar esa vuelta al centro en su día a día. En medio de una conversación difícil, respiraba. Ante un pensamiento angustiante, lo observaba sin juzgar. Cuando el cuerpo se sentía cansado, cerraba los ojos y se dejaba abrazar por el silencio. Cada acto, por pequeño que fuera, se convirtió en un camino de regreso. Volver al hogar interior ya no era un concepto lejano, sino una experiencia viva, un estado de presencia, de aceptación, de profunda ternura consigo misma. Y así, con pasos tranquilos, Elena empezó a vivir desde ese lugar, no porque su vida se hubiera vuelto perfecta, sino porque ya no necesitaba que lo fuera para sentirse en paz. Con el paso de las estaciones, Elena ya no era la misma. Su rostro seguía mostrando las huellas del tiempo, pero ahora también reflejaba una serenidad nueva, profunda, como un lago en calma tras la tormenta. Lo que antes era estrés constante, ahora se había convertido en una energía más sutil, más consciente. Un día, mientras caminaba con el maestro Liu por el bosque húmedo de Rocío, él le habló de la última enseñanza. El estrés no es tu enemigo, Elena. Es energía vital que ha perdido su dirección. Si aprendes a canalizarla, puede convertirse en fuerza, en compasión, en sabiduría. Ella comprendió entonces que no se trataba de eliminar el estrés por completo, sino de transformarlo. A través de la respiración, la observación sin juicio, el silencio interior y el fluir con la vida, había aprendido a recoger esa energía dispersa y devolverla al centro de su ser. Cada emoción difícil, cada pensamiento repetitivo, cada tensión en el cuerpo, eran, en verdad, llamadas de atención. Y ahora, en vez de rechazarlas, Elena las acogía con dulzura. Las observaba, respiraba con ellas y dejaba que se disolvieran o se transformaran, como el agua que encuentra su cauce después de un desvío. El Tao, dijo el maestro, no suprime nada, lo abraza todo, y en ese abrazo el dolor se vuelve enseñanza, y la agitación se vuelve impulso hacia el despertar. Elena regresó a su hogar, al físico y al interior, con una nueva claridad. No necesitaba huir del mundo ni de sus emociones. Ahora sabía cómo caminar entre ellas con ligereza, con compasión, con conciencia. El estrés se había convertido en un maestro silencioso, y la mujer que antes se sentía como un río desbordado, ahora fluía suave, flexible, radiante de vida. Había encontrado la paz que buscaba, no porque todo a su alrededor hubiera cambiado, sino porque ella había cambiado por dentro. Y así, en el arte taoísta de vivir, Elena descubrió su verdadero poder, el de transformar la lucha en presencia y el ruido en calma. Querido amigo, querida amiga, si este video ha resonado en ti, te invito a que apoyes este espacio de sabiduría y paz. Dale like para que este mensaje siga llegando a más corazones, comparte tu experiencia en los comentarios y suscríbete al canal, porque más del 90% de quienes ven este contenido aún no lo hacen. Tu suscripción es el río que alimenta esta comunidad, la luz que nos guía para seguir compartiendo el camino hacia el equilibrio interior. Gracias por estar aquí, por permitirte este momento de conexión y por abrir tus manos y tu corazón a la energía que fluye dentro y fuera de ti. Namaste.